Bienvenidos a Ciencias Divertidas. En este video vamos a ver un problema de electrodinámica, ¿sí? A continuación nos presentan, en este caso, un circuito donde vamos a tener un diferencial de potencial de 12 voltios, ¿no? Esto lo puede dar una batería, un amperímetro, que es un instrumento que nos mide la corriente eléctrica, y acá tenemos tres resistencias, dos que están en paralelo, que tiene un funcionamiento y tiene una forma de resolverlo, y una que en conjunto con el otro están en serie. Así que vamos a ver qué nos pide el problema. En principio nos tiene tres preguntas. La primera nos pide calcular la resistencia equivalente de estas tres que están aquí. Ya lo vamos a ver. En la segunda nos pide calcular la intensidad de corriente eléctrica que pasa por todo el circuito. Por aquí va una corriente eléctrica. Y en la tercera nos pide la intensidad de corriente, pero que pasa por las resistencias de 2 ohmios. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo hacemos. En el primer caso nos piden la resistencia equivalente, es decir, como si el circuito solamente tuviera una resistencia. Tenemos que hacer a cuántos son equivalentes todas estas de aquí. Vamos a colocar aquí los datos. Tenemos que las que están en paralelo son de 2 ohmios, 2 ohmios y 1 ohmio. Comencemos con esta parte. Recordemos que para resolver resistencias en paralelo, recordemos la propiedad que la suma de las inversas es igual a la inversa de la resistencia equivalente. Vamos a comenzar solamente con las de paralelo. En este caso tendríamos, como ambas son de 2 ohmios, tendríamos que 1 medio más 1 medio sería igual a 1 entre la resistencia equivalente. De esa manera. 1 medio más 1 medio es 1. 1 entre 1 sería 1 entre la resistencia equivalente. Por lo tanto, la resistencia equivalente de estos dos solamente, de estos dos, sería 1 ohm. Entonces, estas dos resistencias que están en paralelo tienen una resistencia equivalente de 1 ohm. Ahora, lo que tenemos a continuación es lo siguiente. Vamos a colocar esta resistencia que hemos hallado, ¿sí? Ahora vamos a juntar con la de 1 ohmio. Vamos a tener 3 espacios así. Y aquí, ¿qué vamos a tener ahora? Tenemos en principio la resistencia de 1 ohmio, esta que está aquí, de 1 ohmio, y la resistencia equivalente que también es de 1 ohmio. También es de 1 ohmio. Ahí está. Ahora, ¿cómo están estas dos resistencias? Están en serie. Por lo tanto, aquí es más fácil. La resistencia equivalente en serie final de todo el sistema es simplemente la suma de los valores de estas resistencias. 1 ohmio más 1 ohmio nos da 2 ohmios. En este caso, esta sería la resistencia equivalente. Esta solamente fue de las paralelas, de estas dos. Sumado con la que estaban en serie, nos da 2 ohmios. Sencillo. Recordar, cuando nos pongan resistencias en paralelo, ¿cómo se resuelve? Suma de inversas es igual a la inversa de la resistencia equivalente. Y cuando nos las pongan en serie, pues es más sencillo. Solamente es una suma aritmética. Ahora, la intensidad de corriente. Hasta aquí hemos hablado de resistencias, que es la oposición, ¿no?, que presentan los cuerpos para que la corriente pase. Ahora, para hallar la corriente eléctrica vamos a hacer uso de la famosísima ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm, o comúnmente en términos de mnemotecnia, el BIR. ¿Qué significa esto? Diferencia de potencial es igual a la corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. Por aquí circula una corriente eléctrica, ¿sí? Por aquí circula una corriente eléctrica. Este símbolo nos da el diferencial de potencial, que en este caso es de 12 voltios. Y aquí vamos a hallar esta intensidad de corriente con ayuda del amperímetro, ¿no? Con ayuda del amperímetro, que es la que nos va a dar. Vamos a utilizar aquí la resistencia equivalente que hemos hallado, en este caso de
2 ohmios. Listo, resolvemos. En este caso, si quiero hallar la corriente eléctrica, pues despejo, paso a dividir este diferencial de potencial entre la resistencia equivalente. Sencillo. Simplemente la intensidad de corriente sería potencial, que es 12, entre la resistencia equivalente, que hay 2, sería 6. ¿Pero en qué se mide la intensidad de corriente? En amperios. 6 amperios. Esta sería entonces la corriente que pasa por todo el circuito. ¿Sí? Y por último nos piden la intensidad de corriente que pasa por las resistencias de 2 ohmios. Por la resistencia de 2 ohmios. ¿Por qué va a ser diferente? En un circuito en serie, la corriente que pasa es la misma. Pero en este caso, claro, la corriente que pasa por aquí y por todo esto es la misma. Pero vemos que aquí se divide. En paralelo, la corriente eléctrica se divide dependiendo de las resistencias que tenga. Entonces he colocado acá, ya sabemos que el amperímetro nos da la corriente eléctrica, que es de 6 amperios, que ya lo hemos hallado, ¿sí? Entonces esta corriente va a entrar en el circuito en paralelo, ¿sí? Va a entrar en el circuito en paralelo. Pero como vemos, se va a dividir. Vamos a ponerle I1 para diferenciar corriente 1 y hacia el otro lado vamos a ponerle I2. Porque la corriente en un circuito en paralelo se va a dividir. Ahora, eso depende de, en este caso, las resistencias, el valor que tenga. Pero si nos damos cuenta, ambas resistencias son de 2 ohmios. Ambas resistencias son de 2 ohmios. Por lo tanto, ambas corrientes se van a dividir y van a ser iguales, ya que el potencial en ambos es lo mismo. Si el potencial es el mismo, entonces el producto es el mismo, ¿no? I1 por 2 debe ser igual a I2 por 2. Por lo tanto, I1 va a ser igual a I2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las resistencias tienen el mismo valor. Por lo tanto, I1 es igual a I2. Como la corriente es 6, cada uno va a valer 3 amperios. De esta manera, hemos hallado entonces el valor de la corriente que pasa por las resistencias de 2 ohmios. Sencillo, ciencias divertidas.